Hola, bienvenido al módulo número 7, captación informativa. En este módulo vamos a desarrollar y desglosar algunos puntos, la definición de captación, algunos tips para mejorar la captación y la red y cómo está conformada una red de captación. Vamos a la primera parte, donde vamos a encontrar la definición de captación. Es el proceso mediante el cual un club o un equipo busca identificar y seleccionar jugadores con algunos aspectos o talentos a desarrollar para llevarlo a sus clubes y terminar de formar como jugadores. La diferencia principal entre la captación de juveniles e infantiles con un departamento de scouting principalmente es que dentro del proceso de captación vamos a buscar aspectos que nos indiquen que hay un talento a desarrollar dentro del jugador y principalmente entre jugadores jóvenes o jugadores amateur. Quiere decir que no tienen contratos profesionales. En cambio, en un departamento de scouting, por lo general buscamos jugadores que ya estén formados o que ya tengan desarrollados ciertos aspectos técnicos, tácticos y mentales, y el cual el jugador le permita llegar al club y poder directamente competir por un lugar dentro del equipo principal. Ahora vamos a conversar un poco sobre cómo formar o cómo son las partes o los distintos tipos de red de captación que puede tener un club. La primera puede ser captadores locales, los cuales pueden ser contratados por el club a tiempo completo o a medio tiempo. En este tipo de red vamos a buscar personas que estén dentro de localidades específicas, la cual el club, bajo un proceso ya de selección estratégica de lugares donde cree que puede encontrar más jugadores, va a contratar a los captadores y para que busquen dentro de esas localidades como tal. Otro tipo puede ser el desarrollo de escuelas o academias en un lugar específico. Ya es otro tipo de inversión en donde el club busca establecer escuelas dentro de esa ubicación, puede ser locales, o sea, dentro de la misma ciudad, regionales, o sea, dentro de la misma provincia o estado, o internacionales. Estas escuelas pueden ser propias o asociadas, que es lo que mayormente se hacen dependiendo de la estrategia y los recursos que cuente el equipo. La idea principal dentro de estas escuelas es poder tener también un lineamiento que vaya en la misma dirección que el club, para que cuando el jugador sea captado y desarrollado en estas escuelas el jugador cuando llegue al club ya tenga idea de los sistemas de juego o tenga los requisitos básicos que se quiere, o la idea que tiene en la formación el club principal, en la parte táctica, el desarrollo táctico, el desarrollo técnico del jugador. Otra posibilidad también para realizar una red de captación es realizar torneos provinciales o los llamados mundialitos, en donde se citan distintos jugadores. Se va a una localidad específica y se citan jugadores de diferentes escuelas o jugadores amateur que no pertenecen a ninguna escuela, y el mismo club organiza un torneo dependiendo de la edad y poder ahí llevar los captadores y poder seleccionar chicos que cumplan con los requisitos de lo que busca el club, para después invitarlos a pruebas internas dentro del club y ver cómo se desarrollan dentro del club matriz. Otro tipo de captación puede ser los tryouts o pruebas abiertas. Estas por lo general se realizan 2 veces al año. Se hace una invitación a la sede principal del club, dependiendo de la edad del jugador, y en la cual los captadores van a organizar partidos o van a hacer pruebas con jugadores ya dentro de la institución para ver cómo reacciona el joven y para ver si cumple con la característica que se está buscando.
Estos trayados pueden ser nacionales o internacionales. También en algunos casos también se pueden realizar estos trayados para buscar expandir la marca del país, hacer presencia en otros países, llevar el nombre de la institución a otro país para poder empezar a familiarizar a las personas de esos países con el club y generar un sentido de pertenencia. Y también también, que es el objetivo principal, poder buscar jugadores extranjeros y traerlos al club para poderlos terminar de formar dentro del mismo club. Otro caso que no se aplica en todos los países, pero en algunos países como Venezuela o en Estados Unidos, son las selecciones regionales. O sea, son equipos dependiendo del estado o la región, que ya la misma federación organiza este tipo de torneo, y ahí puede ir también los captadores del club a ver los jugadores que serían los mejores de cada una de las zonas del país. Ahí puede ir y poder evaluar los jugadores y para después proponerle una visita o una prueba dentro de las antes mencionadas. Bueno, algunos tips para mejorar o tener un mejor manejo de nuestra red de captación pueden ser los siguientes. Principalmente poder expandir la metodología de trabajo, no solamente a los captadores, sino también a nuestras escuelas, a cada una de las actividades que vamos a hacer de las antes mencionadas, en la cual la metodología y los procesos están bien definidos y sean homogéneos dentro de toda la red, el cual nos va a permitir también tener más organización, va a tener una estructura más sólida, vamos a aprovechar mejor los recursos y el tiempo de trabajo entre cada una de cada uno de los procesos que tenemos. El tener que todos los scouts tengan una planilla o un programa de qué aspecto evaluar en cada una de las edades, de las etapas del jugador. Eso nos va a permitir también tener un buen manejo y nos va a ahorrar tiempo y recursos al final del proceso. Algo también que es muy importante es poder contar con una base de datos actualizada y organizada para poder evitar problemas en no saber cómo fue el crecimiento de cada uno de los jugadores, poder tener información específica de cada uno de ellos, ver si ha crecido, cómo ha sido el desarrollo en función del tiempo, si va mejorando los distintos aspectos o va empeorando, y así poder ver qué plan de trabajo podemos cambiar o mejorar dentro del proceso. Muy importante tener organizadas todas las escuelas y estandarizar el proceso, dado que cuando el jugador venga al club, ya él sabe cuál es la metodología de trabajo que queremos dentro del club, ya fue extendida a la red, y así el jugador, cuando llegue el impacto o la adaptación, va a ser mucho más fácil, dado que él está familiarizado con todos los procesos, sea desde la parte táctica, de la parte de los trabajos de campo, el manual de conducta. Todo este proceso es bastante importante poderlo plasmar y derramar sobre la red. Algo que también tenemos que tener en cuenta como coordinadores o como encargados de este proceso es poder tener metas que sean claras y medidores para poder evaluar cada una de estas metas. Esto nos va a permitir ahorrar tiempo y recursos, que es la idea principal, y poder también corregir o ver dónde nos estamos equivocando con más facilidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores determinantes en la captación. Aquí vamos a desarrollar algunos factores internos, algunos externos, pero que todo al fin y al cabo van a ser determinantes en el éxito de nuestra captación. Uno va a ser principalmente en la inversión económica que vamos a hacer dentro de todo el proceso. En ella donde vamos a incluir las herramientas, la infraestructura, que es muy importante, porque si no tenemos una infraestructura no podemos desarrollar adecuadamente a los jugadores, que tengan los materiales necesarios, que las canchas estén en buen estado, las herramientas de trabajo no solamente dentro del campo, sino afuera para toda la parte administrativa, buenas computadoras, buenos sistemas de gestión, buenos sistemas
también de video, todo este tipo de infraestructura es bastante importante para poder ver el crecimiento o el decrecimiento de nuestro jugador y poder tomar acciones dentro de eso. Otra cosa importante, otro factor determinante es la organización empresarial. O sea, que el club, dentro de su filosofía o política de club, él tenga como prioridad un trabajo de cantera. Porque si no está dentro de la prioridad, o el club, o por otro lado, no es que sea bueno o malo, sino es que va a haber un roce o no va a haber la indicada exposición o importancia dentro de la estructura del club. Y por más que se esté haciendo un buen trabajo, nunca vamos a poder alcanzar el potencial máximo del proyecto que estamos desarrollando. Otro factor determinante y muy importante dentro del proceso es el tratamiento pedagógico, tanto de los entrenadores como también de los captadores. El que ellos puedan ser instruidos pedagógicamente para poder trabajar con niños. Pues es un proceso donde vamos a ver juveniles e infantiles, un proceso que van a ser hasta los 19 años, 18 años, que siguen siendo, por más que sean mayor de edad, siguen siendo personas jóvenes, y vamos a ser bastante importantes dentro de la formación como persona del jugador, porque el jugador es un humano, una persona antes que el jugador. Entonces es muy importante que nuestros captadores y entrenadores estén bien capacitados en ese sentido, porque no hay que dejar al lado que el club tiene una responsabilidad social sobre los jugadores, dado que la gran mayoría no van a llegar al primer equipo ni van a ser jugadores profesionales, pero sí nosotros podemos influir en el desarrollo de esta persona. Aspecto clave para la evaluación en función de la edad. Bueno, acá hemos diseñado un programa el cual se va a diferenciar por etapas. Lo vamos a dividir en etapa infantil, juvenil y profesional. Cada una de estas etapas va en función a la edad. Por ejemplo, en el caso de infantiles, de 7 a 11 años. Los aspectos que recomendamos para visualizar durante las pruebas, sea en el tryout o cualquiera de las que habíamos mencionado anteriormente, los aspectos técnicos del jugador y los aspectos socioeconómicos del jugador. ¿Por qué es importante el socioeconómico del jugador? Como ya mencionado en el módulo 4, es importante tener en cuenta qué necesidades tiene la persona para saber si nosotros como club se la podemos llegar a cumplir o a abastecer las necesidades que tiene como persona. Porque hay jugadores que no necesitan un poco más del club, de la parte, no solamente el entrenamiento o la alimentación, sino necesitan otro tipo de recursos económicos para un lugar donde dormir, sea una pensión o transporte, y hay clubes que no tienen la capacidad para poder ofrecerle al jugador. En la etapa juvenil, que va desde los 12 a los 18 años, vamos a empezar a agregar nuevos aspectos a evaluar. Tanto los aspectos técnicos, como anteriormente lo habíamos mencionado, aspectos tácticos e individuales, es como el jugador reacciona individualmente a la posición que esté jugando. Empezamos a evaluar cómo él se desarrolla dentro de ese ambiente, dentro del campo. Los aspectos físicos, también cómo es su estructura, qué potencial tiene de crecimiento, cómo es la persona, la contextura de la persona, si necesita algún tipo de dieta especial, y nuevamente en los aspectos socioeconómicos. Después, dentro de la misma parte juvenil, a partir de los 15 a los 18 años, también es importante darle la importancia que le vamos a dar a la táctica colectiva, ya que en esta etapa el jugador ya tiene que empezar a tener un cierto orden y a comprender que él es parte de un circuito. En ese circuito es donde vamos a ver su desarrollo, cómo va creciendo en la parte de táctica colectiva. En la última etapa, ya como jugador profesional, la gran mayoría de los jugadores ya a esta edad, y dependiendo del país también, ya tienen que tener contratos profesionales en los 19 y 20 años. En caso de, en Argentina no necesariamente hasta los 21 años puede estar el jugador sin contrato. Vamos a ver otros tipos de aspectos. Nuevamente el técnico, los aspectos tácticos individuales y colectivos, los aspectos físicos, pero vamos a algo muy importante, que cuando ya el jugador empieza a tener un tipo de presión y otras cosas, son la parte emocional.
es cómo el jugador se desempeña dependiendo de las emociones que vayan pasando durante el partido, sea con una tarjeta, cuando el equipo va perdiendo, después del error. Ahí empezamos a evaluar otros aspectos de cómo es la personalidad del jugador. Bueno, con esto le damos un cierre al módulo 7 de captación informativa, habiendo cubierto la definición de captación, la diferencia entre scouting para juveniles e infantiles con respecto al scouting del primer equipo. También los factores importantes y determinantes dentro de una red de captación, los aspectos determinantes para que esta red tenga éxito. Y muy importante, las distintas cosas, aspectos futbolísticos y emocionales dependiendo de la edad y la etapa de desarrollo que se encuentre el jugador.